Hola, muchuelos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a estos recursos gratuitos de SeaWorks. Hoy queríamos compartir con vosotros otro concepto sobre conservación, que es la homogeneización biológica. Casi difícil de decir, así que si me trabo, ya sabéis vosotros que yo me trabo muy habitualmente, pero es que con esto es muchísimo más probable, ¿vale? Si me trabo, me perdonáis, por favor. Bueno, pues el tema de la homogeneización biológica es un concepto bastante innovador en conservación, ¿vale? Y básicamente hace referencia a una pérdida de diversidad, ¿vale? De diversidad biológica que se está produciendo en muchos ecosistemas de nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues para poder hablar de homogeneización, quiero hablaros antes, ¿no? Prefiero hablaros antes de diversidad biológica para que vayamos teniéndolo todo claro, ¿no? Y nos sea mucho más fácil de comprender. Bueno, pues básicamente la diversidad biológica es la variedad de seres vivos, de organismos vivos, ¿vale? Que existen y su proporción, ¿vale? Porque tendemos a tener la idea de que la diversidad biológica es exclusivamente el número de especies que hay en un ecosistema, ¿vale? Bueno, comentaros que evidentemente la diversidad biológica podemos considerarla a nivel planetario, podemos considerarla en un ecosistema concreto o podemos incluso considerarla en un grupo concreto, ¿vale? Imaginad que estamos viendo este ecosistema coralino y queremos simplemente considerar la diversidad de peces o, más específico todavía, la diversidad de peces cirujano, como por ejemplo este cirujano azul que estáis viendo aquí, la famosa Dory, ¿no? Que es aparte de ser un personaje de ficción que todo el mundo conoce, es una especie real, ¿vale? El cirujano azul. Pues imaginad, ¿no? Que en este ecosistema nosotros queremos conocer solamente la diversidad biológica de peces cirujano, ¿vale? Pues se puede, digamos, referir desde la biodiversidad global, ¿no? Esa diversidad biológica planetaria, a la diversidad de un ecosistema o de un grupo dentro de un ecosistema, ¿vale? Ahora, lo que os comentaba, es muy típico, ¿no? Ese pensamiento de simplemente considerar el número de especies, pero no su proporción. Pero en realidad la diversidad biológica considera el número de especies y su proporción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un entorno en el que tengamos 20 especies y que esas 20 especies estén bien representadas, ¿vale? Tengamos bastantes ejemplares de cada una de las especies, a que tengamos 20 especies, pero todos los ejemplares del ecosistema pertenezcan a una de esas especies y luego las otras 19 tengan uno o dos ejemplares y ya está. Vosotros, quiero decir, podéis visualizar, ¿no? En vuestra cabeza la diferencia entre un ecosistema con 20 especies igualmente representadas a un ecosistema con 20 especies, una de ellas siendo absolutamente dominante en el ecosistema y luego 19 por ahí perdidillas, ¿vale? 19 más con 4 ejemplares que prácticamente no tienen peso en el ecosistema, ¿vale? Entonces eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de ese concepto asociado a la diversidad biológica que constituye la homogeneización, que precisamente hace referencia a el cambio que se produce en la composición de los ecosistemas, ¿vale? En ese cambio puede existir desde la desaparición de algunas especies a la sustitución de esas especies por otras, ¿vale? A simplemente un cambio enorme en las proporciones, es decir, que una especie llegue, una o unas pocas, lleguen a ser ampliamente dominantes y las demás vayan quedando, digamos, en un segundo plano, perdiendo efectivos y empobreciendo todo el ecosistema, ¿vale? Os pongo un ejemplo hipotético, ¿vale? Vamos a hipotetizar juntos. Imaginad un parque. Seguro que tenéis algún parque cerca de vuestra casa, y aunque ahora no podamos salir a disfrutarlos, pero seguro que sí que lo habéis hecho muchas veces y habéis visto que en el parque que tengáis cerca de vuestra casa o en un área natural abierta que tengáis cerca de casa, hay una diversidad de aves, ¿no? Por ejemplo, os cuento un poco pues, la diversidad de aves que había en el parque que estaba al lado de la casa en la que yo me crié, ¿no? De la casa de mis padres. Bueno, pues teníamos un montón de especies distintas. Los números que os he dejado son totalmente hipotéticos, ¿vale? Quiero decir, estamos hipotetizando lo que os decía. Entonces tenemos, por ejemplo, abubillas con un número determinado de ellas, tenemos trepadores azules, tenemos arrerillos, tenemos carboneros, tenemos grajillas, gorriones, palomas, pitos verdes, ¿vale? Una diversidad biológica
de aves asociada a ese entorno concreto. Esto es totalmente hipotético, ¿vale? Los números son números hipotéticos también, es simplemente para poner un ejemplo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, todas estas especies estaban presentes en el parque que había al lado de la casa donde yo me crié, y estaba pues muy acostumbrada a salir, a verlas, digamos, a pasar las tardes. Muchas veces pues yo me iba a pasear con mi perra y pasábamos las tardes ella correteando allí detrás de una piña y yo pues viendo pajaritos, y la verdad es que me entretenía un montón y había una variedad bastante grande. Había más especies, pero bueno, estas eran las más representadas. De repente ocurrió algo, ¿vale? Que supuso un cambio en la diversidad biológica de ese ecosistema, de ese parque. Ese cambio fue básicamente pues, la aparición de una especie invasora, ¿vale? Una especie foránea, es decir, alóctona, o sea, no autóctona, no perteneciente a este ecosistema. Se trata de la cotorra argentina. Yo os hablo de un parque en Madrid, en España. Obviamente, cotorras argentinas, pues no es su área de distribución natural, ¿vale? Madrid. Entonces, bueno, pues empezaron a aparecer, al principio muy poquitas cotorras argentinas, y con el tiempo pues fueron apareciendo muchas más. Y vamos a ver, ¿no?, el efecto que, por ejemplo, esta especie invasora, que ha sido súper exitosa en el ecosistema y ha llegado a extenderse muchísimo, ha tenido sobre la diversidad biológica de ese ecosistema. Pues básicamente es que de repente la especie predominante en el ecosistema es la cotorra argentina. Nos encontramos que la mayor parte de las especies han bajado su número, ¿vale? Tanto las abubillas como, por ejemplo, los herrerillos, los gorriones, los pitos verdes, ¿vale? Ahora hay menos, siguen estando, pero hay muchos menos que antes. Hay otras especies a las que les ha dado igual, las grajillas, se la ha traído al pairo, ¿vale? Allí sigue habiendo más o menos tantas grajillas como había originalmente. No han tenido un efecto sobre ellas, se han adaptado. Hay otras especies que han podido verse favorecidas, ¿vale? Especies muy generalistas y muy adaptables, verse favorecidas por el descenso del resto de especies en el ecosistema que ha provocado este nuevo, digamos, habitante, ¿no?, de esta zona, y bueno, pues han incrementado su número, ¿vale? Y otras especies, desgraciadamente, han desaparecido, ya no aparecen en ese ecosistema, han sido desplazadas por la entrada de una especie nueva. ¿Qué ha ocurrido con el ecosistema y con la diversidad biológica de ese ecosistema? Pues se ha reducido, tenemos menos especies y además tenemos algunas muy representadas, ¿vale? Como por ejemplo las dos supergeneralistas, y otras que han perdido muchísima cantidad de efectivos, se han quedado, por lo que yo os decía, ¿vale? 4 de ellas ahí, los pobres, sobreviviendo como pueden, pero haciendo, digamos, que el ecosistema como un conjunto global se empobrezca. Entonces, lo que tenemos, ¿vale?, es que ese entorno de repente es menos diverso de lo que era antes, ¿vale?, perdiendo número de especies, disminuyendo las especies, vamos, los ejemplares de especies especialistas, y aumentando los ejemplares de las especies generalistas, es decir, de esas especies que son súper adaptables, que todo les viene bien, ¿vale? Las que son oportunistas, las que si hay esto para comer, esto me como, aquí puedo vivir, todo me viene bien. Sin embargo, las que necesitan un recurso un poquito más concreto, pues no son capaces de afrontar la competencia de esas especies generalistas, ¿vale? Eso es la homogeneización biológica, ese cambio, esa pérdida de diversidad biológica asociada a cambios normalmente de origen humano, ¿vale? Hay muchísimos factores, digamos, que pueden afectar a la diversidad biológica y que pueden, digamos, aumentar la homogeneización, ¿vale? Casi todos ellos son de origen humano, desde, digamos, las especies invasoras, las especies exóticas que movemos de un sitio a otro, las mascotas, ¿vale?, especies domésticas que llegan a los ecosistemas naturales, el urbanismo, la fragmentación del hábitat, la contaminación y un larguísimo etcétera, ¿vale? Y lo que van provocando, digamos, a nivel planetario, a nivel global, es que perdamos diversidad biológica y que los entornos se vayan volviendo más homogéneos, ¿vale? Que entornos diferentes, separados y que originalmente contenían especies distintas, empiecen a parecerse cada vez más, porque movemos esas especies de un punto a otro y provocamos esas pérdidas de diversidad biológica, ¿vale? A veces no es solo por movimiento de especies, como hemos visto en el ejemplo, ¿no?, hipotético de la cotorra argentina, sino que me gustaría compartir con vosotros un trabajo
presentamos en 2012 en un congreso en Glasgow, en el congreso de la Sociedad Europea de Biología de la Conservación. Os lo iba a decir en inglés, pero bueno, ya lo tenéis ahí escrito, entonces os lo voy traduciendo. Perdonadme porque el texto está en inglés, he intentado priorizar primero los trabajos que tenemos en castellano, pero la mayor parte de los trabajos son siempre en inglés, la ciencia es lo que tiene, ¿vale? Funciona en inglés, entonces, bueno, yo os lo voy contando un poco. Básicamente este trabajo, y esto ya no son datos hipotéticos, ¿vale? Ya no es un ejemplo como el del parque y las aves del parque, sino que es un trabajo real, ¿vale? De investigación y son datos reales. Bueno, pues básicamente lo que se hizo en este trabajo fue medir, digamos, la homogeneización que había en dos entornos completamente diferentes en España, ¿vale? Utilizamos dos regiones, dos provincias, por un lado la provincia de Palencia, que está aquí en el norte, y por otro lado la provincia de Madrid, ¿vale? Son provincias que tienen un ecosistema muy parecido, muy similar, una carga de carnívoros, que son las especies objeto de estudio que utilizamos, ¿vale? Los carnívoros medianos y pequeños, desde comadrejas, lo más pequeño, hasta el lobo, la especie más grande. Dejamos los grandes carnívoros como el oso, básicamente porque está presente en el norte de Palencia, pero no lo tenemos en Madrid, ¿vale? Entonces no era equivalente o comparable. Entonces decidimos dejarlo a un lado, además en Palencia solamente lo teníamos en una región muy concreta en el norte, ¿vale? Entonces, como es una especie que tiene unas particularidades muy concretas, lo excluimos. Pero sí que el resto de especies de carnívoros ibéricos las consideramos, a excepción de los acuáticos, ¿vale? También un poco por lo mismo, porque tienen unas particularidades muy concretas y, digamos, su presencia o ausencia iba a estar influida por otros factores más allá de lo que nosotros queríamos medir, ¿vale? ¿Y qué es lo que queríamos hacer? Pues ver cómo el grado de urbanismo en ecosistemas naturales provocaba o potencialmente podía provocar cambios en la homogeneización biológica, es decir, pérdidas de biodiversidad, de diversidad biológica. Nuestra hipótesis era esa, ¿no? Que el desarrollo urbano en el campo, no me refiero a una ciudad, ¿vale? Sino en un entorno natural, ese desarrollo urbano así salpicadillo que hay, ¿no? De pequeños pueblitos, de zonas de urbanizaciones, incluso de fincas aisladas, pues tenía un efecto sobre la diversidad biológica en ese grupo concreto de animales, ¿vale? En los carnívoros. Y bueno, pues básicamente lo que hicimos fue tomar dos entornos muy similares a nivel de ecosistema, a nivel natural, como eran Palencia y Madrid, pero con un grado de urbanismo completamente diferente. Para que os hagáis una idea, la presión urbana en Madrid es 35 veces superior a la presión urbana y humana en Palencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos venía muy bien para poder hacer este trabajo. Y básicamente lo que hicimos fue hacer itinerarios, ¿vale? Se llaman transectos, de recuento de huellas y de excrementos, básicamente para identificar presencia o ausencia de las diferentes especies, ¿vale? Hicimos un total de 55 transectos entre Palencia y Madrid, y luego lo que hicimos fue compararlos, ¿vale? Aparte de ir tomando la información sobre presencia y ausencia de estas especies de carnívoros a través de sus huellas en el suelo o de sus excrementos, pues lo que hicimos fue tomar las variables ambientales, ¿vale? Entonces medimos no solo, digamos, el entorno paisajístico, es decir, si estábamos en un entorno forestal, si eran entornos más abiertos, si eran zonas de campos de cultivo, etcétera, sino también medir el grado de urbanismo de la zona concreta, ¿vale? De la zona limítrofe a ese transecto que habíamos realizado, cada uno en un punto, en una zona de muestreo diferente, ¿vale? Y dividimos los entornos en función del urbanismo en tres niveles, en tres categorías diferentes, ¿vale? Entornos en los que no había absolutamente ninguna transformación urbana, es decir, nada, eran completamente naturales, ni siquiera una carretera, todo natural. Entornos que tenían menos de un 10% de desarrollo urbano, ya fueran infraestructuras viarias o ya fueran fincas o pequeños pueblecitos, menos de un 10%, ¿vale? Y entornos en los que había un 10% o más de un 10%. No consideramos porcentajes muy superiores, básicamente porque no estamos tomando datos en la Gran Vía de Madrid, ¿vale? Estamos en entornos naturales y entonces, bueno, pues era un porcentaje que nos parecía adecuado.
Y bueno, pues los resultados que obtuvimos, bueno, por si alguien tiene curiosidad, antes de ver los resultados, os he dejado aquí también, tenemos aquí la fórmula mediante la que se calcula la homogeneización biológica. Básicamente, SG son especies generalistas y SS son especies especialistas, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace la homogeneización es medir la presencia de especies especialistas en un entorno, ¿vale? De esa manera podemos ver si estamos ante una situación natural en la que los generalistas están bien presentes, pero los especialistas también, o si estamos en una situación alterada donde los especialistas están siendo, digamos, apartados, desplazados o están desapareciendo, y lo único que tenemos es presencia de animales generalistas, de esos que aguantan carros y carretas, ¿vale? Lo que les echen y que no importa lo modificado que esté el ecosistema, dentro de unos límites, ellos pueden seguir estando allí presentes, ¿vale? Como el ejemplo que os ponía antes del parque. Bueno, pues lo que encontramos, nuestros resultados, básicamente lo que vienen a decir, os lo podéis luego leer, porque como siempre os voy a dejar en el cuadro, en la descripción del vídeo aquí en YouTube, os voy a dejar el enlace para poder descargar el póster científico, pero os cuento un poco lo más relevante, ¿no? Primero, que el grado de homogeneización era netamente diferente, estadísticamente diferente, ¿vale? O significativamente diferente entre la provincia de Palencia, ¿vale? La que era más natural, y la provincia de Madrid, aquella que tenía un grado, digamos, de humanización 35 veces superior a la de Palencia. Entonces, como veis, la homogeneización es muy baja en Palencia frente al grado que encontramos en Madrid, ¿vale? Pero aparte de eso, y lo que a mí me parece más interesante, porque esto digamos que es algo que nos esperábamos, ¿vale? Pero lo que me parece más interesante y lo que también nos sorprendió bastante es esta otra gráfica. Si os fijáis, aquí tenemos 0% de cobertura urbana, ¿vale? No hay ninguna transformación. Ambiente 100% natural. Un valor de menos del 10% de cobertura urbana y 10% o más del 10% de cobertura urbana. Y si veis, da igual que haya poca cobertura urbana o un grado mayor. No hay diferencia, ¿vale? La homogeneización es prácticamente igual. Es decir, significativamente no hay diferencias o estadísticamente no podemos encontrar ninguna diferencia entre un entorno poco transformado y un entorno más transformado, pero sí que encontramos una diferencia muy clara entre los entornos transformados, aunque sea poco, y aquellos 100% naturales. ¿Qué tiene esto, digamos, de mayor relevancia? Pues básicamente la relevancia más importante que tiene es que pone de manifiesto que el efecto del desarrollo urbanístico, aunque sea en un grado extremadamente pequeño en la naturaleza, es enorme, ¿vale? Es decir, desarrollamos poco a nivel urbano, aparentemente el entorno sigue siendo natural y casi no hemos alterado, digamos, ese entorno, y sin embargo, el resultado en la población de carnívoros es extremadamente grande, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Eso es un poco lo más interesante que nosotros pudimos encontrar en este trabajo, ¿vale? Y bueno, pues un poco lo que queríamos era básicamente compartir con vosotros estas conclusiones y que aprendieseis un poco ese concepto de homogeneización biológica. Estoy segura que el de diversidad biológica lo conocíais, pero homogeneización biológica a lo mejor es un poco más raruno, ¿vale? Y bueno, y es un concepto en conservación que ahora mismo pues es bastante útil de cara a trabajar en modificaciones de ambientes, ¿vale? Bueno, como siempre, agradeceros vuestra atención, vuestro tiempo, el estar aquí con nosotros cada día y despedirme hasta mañana. Seguimos aquí atentos a vuestras peticiones, tenemos por ahí unas cuantas en lista, las iremos poniendo todas en marcha, pero bueno, de vez en cuando hay cosillas que yo tengo interés en poder contaros. Aparte de eso, seguimos respondiendo a vuestras preguntas. Hasta luego, mochuelos, hasta mañana.